Un poco como el Papa Francisco, buenas tardes, así comienzo. Pero quisiera que sentaditos nomás, somos pocos pero somos buenos, hiciéramos un momento de silencio, nos pusiéramos en la presencia del Señor. Y recemos juntos: en tu poder y en tu bondad fundo mi vida. En ellos espero confiando como niño. Madre admirable, en ti y en tu Hijo, en toda circunstancia, creo, confío ciegamente. Amén. Les doy la bienvenida a nombre de la Fundación Maririar y les agradecemos que nos acompañen. Somos poquitos. Pensábamos que iban a ser poquitos, se cumplió la profecía. La próxima vez vamos a pensar que van a ser muchos más y van a ser muchos más. Y les agradecemos que nos acompañen en esta ocasión. Se cumplen bastantes años de la muerte de Mario. Exactamente están 58 años aproximadamente. Y queremos instaurar que los 15 de julio, que es el aniversario de la muerte de Mario, se empiece a celebrar todos los años. Algunos de los que estamos acá no vamos a alcanzar a ver esas cosas hacia adelante, pero hay que ponerlas en la palestra y comenzar. Y estamos comenzando. Todos los comienzos son difíciles siempre. Y quisiera antes presentarle a los tres panelistas, a nuestra querida Frau Luz María, a la María Beatriz, que es la secretaria ejecutiva de la Fundación, y a Sergio Poblete. Peralta, perdón, que es historiador y es de la rama de hombres, tengo entendido. Y antes de cederle la palabra a los que van a exponer, quisiera traer a la memoria de ustedes tres cosas. La primera es que Mario progresivamente es menos conocido. O sea, uno diría, porque los que lo conocimos, estamos casi todos muertos. Los que conversamos con él, estamos casi todos muertos. Quedan muy pocos, muy pocos. Pienso el primer grupo de la Federación, que era un grupo maravilloso, queda uno. La señora sí, porque las mujeres son más fuertes y se prolongan más en la vida. Pero es muy poca. Y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por recuperar a nuestros héroes, como es Mario. La segunda cosa es que yo traía un papelito y se me olvidó colocarlo, así que voy a improvisar. La segunda cosa tiene que ver con que en Schoenstatt somos muy tímidos para los santos. Cuando uno piensa que Karl Leiner, también hay otros dos beatos más de los sacerdotes diocesanos de Schoenstatt, ni siquiera tienen una fotografía en los santuarios de Schoenstatt. Me imagino los Opus Dei, cuando tuvieron tres beatos beatificados ahí. ¿Quedarían tan felices? Ah, sí, hay unos beatos schoenstattianos, así como quien dice una cosa sin importancia. Y es muy importante, es muy importante. Karl Leiner en Chile, a propósito de Mario, en Schoenstatt hay dos venerables, la hermana Emilia y Maririar. Y nothing more, nada más, no existe más. Son todos siervos de Dios que están batallando para poder llegar algún día a ser venerables. Cuando alguien es declarado venerable, ya no hay nada más que discutir, no se discute más. Lo único que hay que esperar es que Dios hable a través de un milagro. Pero si hay poca gente que lo conoce y que lo invoque, el milagro va a aparecer cuando el Señor vuelva. Claro. Creo que somos malos los chilenos para las beatificaciones. Ahora, gracias a Dios, tenemos al venerable, no el venerable, al siervo de Dios, Hernán Alessandri, que se le inició proceso. Pero va a tomar unos 6, 7 años por lo menos, que es lo que nos tomó en el caso de Maririar mucho más. Creo
que es un llamado de atención que Dios nos haya regalado contra toda esperanza. Ustedes saben que se entregó el año 14, se entregó el aposicio, que es la síntesis del juicio que se le hizo en Chile de 5.000 páginas. Y que fue para todos los que fuimos testigos ahí y que hablamos y dimos testimonio de Mario, terminábamos llorando delante del juez las cosas que teníamos que contar. Eso fue una experiencia catársica. Y yo creo que es un regalo de Dios que nos haya regalado un 31 de mayo contra toda esperanza, porque se le preguntó el año 2016 aproximadamente. ¿Y cuándo se va a llamar a los teólogos porque ya se había entregado la posición? ¿Cuándo se va a llamar a los teólogos? El año 27, 2027, o 28, a más tardar, por lo menos. O sea, teníamos como 10 años más para esperar. Y el Papa, porque yo tengo, esa es una cosa que no quede constancia, pero fue el Papa el que lo bajó de abajo, había 1.500 posiciones antes, y dijo, este santo laico para Chile, porque él venía de todos los problemas que hubo en esa época del año 2020, digamos, cuando él vino a Chile y todo lo demás. Y fue un regalo de Dios a través del Papa. El Papa fue el que hizo esa, porque los monseñores no se atreven a bajarle una posición, pues subirla arriba, sino que alguien que tiene poder para hacer eso. Y Papa Francisco tiene poder y lo sabe usar además. Quería contarles esa cosa porque es parte del misterio que hay detrás de la beatificación de Mario. Es algo querido por Dios y tenemos que tomar en serio los deseos de Dios. Cuando Dios quiere algo, tenemos que hacer caso. Y no quiero seguir más. Habría hablado 3 cosas, del otro se me olvidó. Y si se me olvidó es porque Dios no quiere que lo diga. Así que las dejo a ustedes, van a ir en orden, sí, desde partiendo la frau y siguiendo, y lo último va a ser el historiador, porque en esta época están mandando las mujeres, esa cosa la tenemos clara. Pero ese es un cuento muy viejo, son las que mandan siempre. Gracias. Ya Luz María. Muchas gracias. Bueno, en esta oportunidad yo quisiera abordar la figura de Mario en Santa María, Brasil, donde él vivió 3 años. Y la Fundación Mario Iriart, que preside Juan Enrique Koymans, ha querido hacer un ciclo de charlas sobre Mario en este camino a los 75 años de la misión de Schoenstatt. ¿Por qué? Porque en palabras del padre Kentenich, Mario es el 31 de mayo vivido. Entonces, en este panel vamos a tratar de mostrar ese rostro de la misión encarnada de Mario. Bueno, Santa María es un lugar muy pequeño y mucho más pequeño cuando vivió el padre. Es de los primeros santuarios en Latinoamérica y ahí hay 3 grandes figuras de santidad. Una, Mario, que estuvo formándose como hermano de María en ese lugar. El segundo es João Poçobon, con la campaña La Virgen Peregrina. Y el tercer instrumento es la Cruz de la Unidad, que se hace en Santa María. O sea, Santa María, que es como un Belén oculto, es una constelación de santidad. En Santa María do Grande do Sul llega Mario el año 57, el 4 de febrero, y vive ahí prácticamente 3 años, hasta enero del 1960. Para Mario, Santa María fue un lugar de purificación, no fue un lugar fácil, y también de expiación. Pasaba largas horas en el santuario. Las hermanas hoy en día reconocen, este era el lugar donde Mario pasaba horas, era atrás, entrando a mano izquierda. Profundizó allí su misión, intentó vivir más profundamente su ideal personal y sobre todo se dejó formar por la Divina Providencia. Su comunidad de hermanos de María estaba formada exclusivamente por alemanes, todos ellos técnicos que habían llegado post-guerra mundial. Mario era el único profesional.
Y a su llegada el año 57 son 5 hermanos de María, uno de ellos su formador, los que se salen de la comunidad. O sea, ya empieza con un terremoto emocional muy fuerte. Y queda acompañándolo a él el padre Klein y el hermano Germán Arendes. Al poco tiempo de iniciar su postulantado, el 13 de febrero de 1957, se dio cuenta que debería enfrentar muchas dificultades en estos 3 años, tanto el medio físico, su naturaleza, el clima, como la comunidad que lo acogía. Muchas veces se sentía incomprendido o no acogido por no hablar alemán o por la comunidad de intereses que los diferenciaba. El padre Esteban Uriburu comenta: estas limitaciones humanas, lejos de encerrarlo en sí mismo, van purificando su corazón y haciéndolo en verdad profundamente solidario con sus cohermanos. Le agradece así a la Santísima Virgen de todo corazón porque me has dado a estos hermanos y estoy seguro de que con todos los pequeños defectos que voy encontrando poco a poco en ellos, no los cambiaría por otros en el mundo. O sea, acoge el límite del otro tal cual. En cuanto a sus tareas en la casa de la comunidad, son varias. Además de hacer clases de matemáticas y ciencias naturales en esta escuela de oficios que tenían los hermanos de María, donde formaban en carpintería y otros, él le correspondía trabajar en la huerta, en la sacristía y dedicando también algunos momentos a arreglar la capilla. En relación a la capilla, él cuenta: ello le permitió recibir y asimilar gracias que paulatinamente le concedieron la capacidad de entender y aceptar la importancia desde una mirada sobrenatural de muchas cosas aparentemente pequeñas, cuyo sentido profundo fue aprendiendo a comprender y cultivar en una visión orgánica, en la línea de una sobrenaturalización de los detalles de la vida natural, que en cierto modo ha venido a convertir toda mi vida diaria en un estar continuamente con la Mater, en comunicación con ella. O sea, un místico, un laico místico. Como decíamos, Santa María fue un crisol para Mario, por el clima, sus relaciones con la comunidad y la profunda soledad. Él habla de su crisis de soledad, de sentir crisis de sus fuerzas, sus limitaciones, de todo orden, las que a veces le van llevando a cierta depresión interior. Se pregunta si su vivir en Santa María, donde hace clases en la escuela técnica, tiene sentido. ¿No estoy perdiendo el tiempo acá, encerrado y solitario, cuando en otras partes hay tanto que hacer, en el apostolado y en el trabajo diario? Pero él sabe cuál es la respuesta. Sabe que es una crisis de confianza en la divina providencia y la solución está siempre en lanzarse con los ojos cerrados en los brazos amorosos de Dios Padre. Y se pregunta, ¿dónde encontrarlo más que en el sacramento del amor? Él quiso hacerse hostia para estar junto a mí en este momento y ayudarme en la dificultad concreta. ¿Cuánto le ayudó a Mario su cercanía espiritual al santuario y a la sacristía de la casa? Allí encontraba el consuelo, pero también la luz a sus límites naturales. Mario escribe: las 2 semanas pasadas se me han convertido en una continua lucha por trabajar y rezar. Le costaba rezar y trabajar. Me cuesta hacer clases a los alumnos. Hay 2 o 3 muy indisciplinados y hasta a veces mal intencionados. Me es imposible mantener la disciplina como quisiera y así las clases se le hacen muy desagradables a veces. Por eso me he dejado arrastrar a una tendencia a dejar correr las cosas, no preocuparme suficientemente por los alumnos para no tener que imponerme a ellos, y también a no preparar clases, lo que está mal. También pocas veces me he acordado de sobrenaturalizar este trabajo ofreciendo
Madrecita, para tu capital de gracias. Su esfuerzo, en general, en cada día en Santa María y posteriormente, está en unir su vida diaria a lo sobrenatural. Así, en este estado de decaimiento, se propone hacer 3 veces al día la misa, visita al Santísimo y visita al santuario, un acto interior de ponerse en presencia de Dios Padre, pidiendo especialmente por su papá, quien estaba en ese entonces próximo a casarse en segundas nupcias. Su madre había muerto antes de que Mario, 6 meses antes de que Mario viniera a Santa María, murió su madre de cáncer y él esperó a irse a formar a Santa María justamente para que ella partiera, para acompañarla. El unir el cielo con la tierra y la tierra con el cielo, tal como lo expresa el cáliz de su ideal personal, es lo que cruza su vida como hilo conductor. Entiende la razón del ser de los hermanos de María. Al señalar, los laicos viven en contacto con el mundo profano para elevarlo hacia Dios, para santificarlo y santificarse en él. Han de procurar ser, pues, santos de la vida diaria, excepcionales como santos y como laicos. Cita de Livassich, Ernesto Livassich. Este aspirar al cielo tiene expresión en su vocación, que significa también la total entrega al instituto. Él dice, no quiero dejarme convertir en funcionario, tendencia muy propia de mi temperamento, sino en todo momento, aprovechando hasta la más mínima oportunidad, entregarme a anunciar la alianza de amor contigo. 2. La espiritualidad y la misión de Schoenstatt. En esta línea describe su propia vocación en 1958. Madrecita mía, ¿cuál es para mí la gran idea de vida? Sin duda, y aquí viene como su expresión de lo que él quiere, armonía entre lo natural y sobrenatural. Ese es su esfuerzo durante todo su diario de vida. La armonía entre lo natural y lo sobrenatural. Entregarme como instrumento a ti para luchar por la elevación de la naturaleza hacia esta armonía. Tal es mi gran idea, la sustancia de mi ideal personal. Su ideal personal era cáliz vivo. ¿Es posible realizarlo?, se pregunta. Madrecita mía, yo creo que sí. Esa es la idea por la cual quiero dar toda mi vida, la idea por la cual también me hice hermano de María. O sea, su objetivo, unir el cielo y la tierra, lo natural con lo sobrenatural. Mario, por sobre todo, tiene una actitud profundamente filial hacia María, una actitud de filialidad que ya había conquistado con su madre, a quien amaba. Por eso esperó hasta el último para irse a los hermanos de María. Actitud que sana al hombre moderno. Es a ella, a María, a quien se debe y a través suyo se deja educar. Esta actitud filial con María es garantía de su llegar a ser hombre y rostro de Dios para nosotros. Vemos su incesante búsqueda de Dios. Busca permanentemente unir el cielo con la tierra a través de ser cáliz. No se queda en la búsqueda, tampoco en la súplica, sino que anhela ser colaborador de la obra de salvación como su instrumento. O sea, no solamente se queda con la plegaria ni con el anhelo, sino ser el instrumento, o sea, colaborar. En lo personal, cuando leía el diario de vida de Mario, me viene una imagen, que es la imagen de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina sobre la creación de Adán. ¿Por qué? Porque son 2 brazos que se juntan a través de los dedos, y yo experimenté en sus escritos que Mario extiende su brazo, extiende su mano y su dedo para recibir esa gracia de Dios, y Dios lo toma muy en serio, lo transforma, le da esa vida divina. Esa es la imagen. Con esta simplicidad de hijo transformado escribe: Madrecita querida, hoy y para siempre ayúdame a ofrecer hasta el más mínimo acto de mi vida para tu capital de gracias. Dame ser un cáliz que todo lo ofrece, que todo lo quiere elevar hacia el cielo.
Estamos a la hora, yo creo. Sí, ¿ah? Ya. Me queda muy poco. Sí, me queda poco. Vemos una y otra vez su anhelo de colaborar con la obra de Dios y con Schoenstatt. Esa frase de Grignon de Montfort, que también toma el padre fundador como su definición del amor, en él, con él y para él, que es en la consagración de la misa. Mario la asume diciendo: Madrecita querida, esto es lo más importante, literalmente saturarse de la alianza de amor contigo en Schoenstatt, ser un poseso de tu amor en el santuario, estar impregnado de tu amor en la capillita. Para finalizar y ir cerrando, quisiera decir que he encontrado en su diario de vida, que después a lo mejor usted hace algunos anuncios, un tesoro que me lleva a percibir que la grandeza espiritual de Mario no es inferior a la de los grandes santos de la Iglesia Universal. O sea, Mario no es inferior a Francisco de Sales, a cualquier santo que podamos pensar. Esa es mi experiencia, a lo mejor la de ustedes va a ser distinta. Mario desde su infancia tuvo que lidiar con el límite de su cuerpo, con sus dolores, con su cansancio, con el límite de sus capacidades físicas, producto del cáncer. En este sentido se sobrepone heroicamente y pone sus límites bajo el amparo de María. Estos límites son quizás el aliciente para vivir incondicionalmente su alianza de amor. Mario es un vaso, o más bien un cáliz de ofrecimiento en el que condensa la espiritualidad de Schoenstatt a través de su filialidad, instrumentalidad, desarrollo de su ideal personal. Todo su ser quiere ser un anuncio y realización de amor a María. Así Mario, como causa segunda, es hoy un gran apóstol del amor a la Mater, apóstol de la alianza de amor y de la misión de Schoenstatt para la Iglesia y el mundo. Hay una acotación que voy a hacer, que es la siguiente. Después que declaré en el proceso de Mario, salió el juez y nos pusimos a conversar porque la persona que tenía turno para hablar después de mí no llegaba nunca. Y ahí me dijo el juez algo que fue muy fuerte y yo soy el único testigo de eso. Dijo el juez: yo jamás pensé en mi vida que la iglesia chilena iba a tener un místico como Mario. Mario es el más grande místico que ha producido la Iglesia Católica chilena. Eso me lo dijo el juez, el padre Pinilla, que era el juez que había nombrado el arzobispo. Y eso es lo que él vio, porque el que escuchó todos los testimonios y todas las cosas, el que más sabe de las cosas de Mario, dadas por todos los demás. Yo quería compartirlas con ustedes porque creo que ustedes no lo sabían. Estoy mirando las caras y están diciendo sí, no lo sabíamos. El juez dijo: es el más grande místico que ha producido la iglesia chilena. Quería compartírselo a ustedes en ese contexto. Beatriz. La secretaria ejecutiva de la Fundación. Yo quise partir por el principio. Primero diciendo que quien tiene una misión ha de cumplirla. Y Mario la cumplió. Y hoy día quisimos también destacar que el amor a la misión que tenía Mario es algo que también nos impulsa. ¿Por qué principio voy a partir? No de cuando era niño, ni cuando adolescente, no. Voy a partir por el lado de quién era Mario y cómo era Mario. ¿Qué era lo que uno veía la primera vez que lo miraba? Mario era, ¿cuánto me diría? ¿1,70 m? Menos, ¿no es cierto? 65. 1,65 m. Cuando salió del colegio era un hombre más o menos rechonchito. No era flaco, eso vino después. Y Dios quiso poner en él un temperamento que él supo ayudarlo a crecer, que es el ser flemático. Yo reconozco que a mí me pasa lo mismo que Mario, o sea que si a mí me dicen, sale de tu inercia para que salgas a hacer una cosa, yo me quedo así como, y no es por egoísmo, o sea, es porque está en mí ser así, no daba las grandes cosas. También como que no tenía en ese minuto la conciencia de que él podía hacer algo grande, porque como este freno que tenía en la vida le hacía como
como quedarse ahí nomás. Mario era así, un ser simpático, de apariencia no atractivo. No atractivo. O sea, hay gente que yo me topé con Carlos Joanón. ¿Cómo se llama? Joane. No sabía. Joane. Estaba en Bellavista con una amiga, era un día 15 de julio y habíamos puesto una mesa como esta en la entrada de la tumba y pusimos como ahora varias cosas para vender, para que la gente que se acercara, preguntara quién es Mario. Y aparece este caballero de edad, yo creo que tenía como unos 80 y tantos. Y mi amiga, que no es ni corta ni perezosa, se ha acercado a él y le dice, ¿cómo era Mario? Y él la mira y le dice, desabrido. Y como que las dos nos quedamos así como, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Pero yo descubrí que era la primera impresión que uno tenía de Mario, que uno no se imaginaba el tesoro que había en ese corazón, que después la gente lo fue aprendiendo a descubrir, porque Mario se dejó arrastrar, se dejó complementar, se dejó cambiar y pasó a ser una persona que cuando le preguntaban qué temperamento tenía y él decía que era flemático, la gente le decía, pero ¿cómo es posible? O sea, si tú no tienes nada de flemático. Y así que eso, Carlos Joan, me dice, y después yo me quedé pensando, este caballero dice que Mario era media fome, y se quedó un rato ahí rezando, y lo viene a ver igual. Entonces, algo tiene Mario que habiendo pasado tantos años, él se parara frente a la tumba y le conversara con Mario. Eso es como por donde yo quería partir. Su mamá también era media ¿cómo se llama? Flemática, sí. Mario sentía que él sí, había heredado cosas de su mamá. Y por lo mismo él intuía que podía tener cáncer, por esta como relación tan honda con su mamá. No sé si tendría relación o no, pero Dios le tomó la palabra. Mario estuvo en la Acción Católica y ahí conoció al padre Benito Schneider, que llegó a ser su formador y su director espiritual. Y con él fue aprendiendo a caminar, a crecer en la alianza, tranquilo, pero va aprendiendo. Y es a través de la naturaleza que él comprende que él puede tener una relación personal con Dios, o sea, sentir el silencio, el viento, estar ahí maravillado con lo que uno está viendo y de decir, Dios es tan grande que mira lo que hizo y sumergirse en eso es espectacular, porque tocó el cielo con los dedos, con la naturaleza, y se hizo sentir y se hizo parte de la naturaleza. No como panteísta, pero en el sentido... Bueno, vamos pasando a otro tema. Él hizo su alianza de amor en el año 48, ¿49? 49. Apenas recién entrado al movimiento. Y no mucho tiempo después, él hizo por primera vez la inscripción, que es una forma de donación que uno le hace a Dios para que el Señor haga con uno lo que Él quiera. Así le traiga cruces y lo hizo por amor a otra persona. Cada vez que hacía la inscripción era porque había alguien que necesitaba que Él diera un paso más. Y siempre estuvo ligado al movimiento o a una persona, como digo yo. Pero en ese sentido Mario tenía una gracia especial. Mario atinaba un poco más arriba aquí, llegaba ahí y decía, no, yo puedo un poco más. Y seguía regalando, subiendo por amor a todos nosotros, no solo por el movimiento. El movimiento es importante, pero las personas son también. Bueno, Mario tenía un gran corazón, y en su corazón estaba grabado el corazón de la Virgen, y la Virgen lo tenía grabado en su corazón. Y él como que se la jugaba por eso, porque sabía que la Virgen le iba a regalar tantas cosas buenas. Es un hombre muy... me enredé. En María hizo real que quien tiene una misión ha de cumplirla.
Y él la hizo de manera heroica. Por ejemplo, le tocó en una oportunidad ir a un campamento en el cual él se sentía muy mal, no estaba con mucha fuerza ni energía. Y cuando llegan al lugar físico donde iban a acampar, él ve que van a venir una racha de lluvia. Entonces él le dijo a los jóvenes que hicieran una zanja alrededor de las carpas para que no le entrara el agua. Y fue tal el esfuerzo que hizo ese día, porque él mismo también usó la picota, él mismo usó todos los instrumentos para poder limpiar la zona, que pasó 2 días enteros tirado en la carpa. Y eso que es agotador para él sentirse tan mal, no le gustaba sentirse mal, no le gustaba que el otro se diera cuenta que se sentía mal. Él se había trabajado tanto a sí mismo que los demás no se daban cuenta que él realmente estaba muy mal, lo comentaba muy poco. Y en otra oportunidad, estando ya en Milwaukee, estaba bien, bien mal. Una de las hermanas del padre lo ayudaban, iban con él para las traducciones. Y lo internaron para ver si tenía cáncer. Y él le dijeron que tenía una posibilidad luego de operarlo de tratarse con cobalto. Y él dijo que no. Él dijo que no porque él quería morir a los 33 años como había pensado siempre, así que no estaba dispuesto a hacerse un tratamiento. Y en ese tiempo, en esos último mes, le manda un audio al padre Humberto Banter, diciendo cómo se siente él minuto a minuto, qué va sintiendo. Entonces le dice aquí está. No creas que me siento frente a esto, ni nada por el estilo. No creas que no me duele. No creas que no tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Le tengo apego a la vida. Quisiera seguir viviendo. Pero tú ya sabes. Me gusta planear, tengo una mente lógica. Dios me la dio y como tal la tomo. Y toda mi vida he pasado planeando lo que voy a hacer a los días siguientes. Había soñado siempre con muchas cosas para el futuro. Y ahora tú, ves, tengo simplemente que decir un sí. Padre, no a mis planes, sino los tuyos. Dios es Padre, Dios es bueno, todo lo que Él hace es bueno. Yo había planeado que la cosa no sería así, sería más bonita, o de otro modo, pero Dios la pensó así. Y te digo, Padre Humberto, humanamente es duro. No pretendo esconderlo. Humanamente es muy duro, es durísimo. Le tengo un apego a la vida extraordinario. Y eso lo siento mucho más ahora. Mario quiso llegar a ser el santo desconocido, eso está claro. Pero yo creo que en el fondo él es el santo desconocido para que nosotros lo pongamos en la palestra y lo hagamos santo. Que nosotros hagamos ruido. Yo creo que Mario nos necesita. Uno necesita a Mario, pero Mario nos necesita para llevarlo a los altares. Eso. Mi nombre es Sergio Peralta, soy de la rama de hombres y en Schoenstatt desde que tenía 8 años llegué a Rancagua por ahí y desde los 12 militando en Schoenstatt. Me incomoda un poco cuando me presentan al decir historiador porque me gusta más ser artesano de la historia y pertenezco a una sociedad muy bonita que se llama la Sociedad de Historia de la Iglesia en Chile, que fue fundada por el padre Benjamín Pereira y Jorge Falk. Y en este minuto soy el único schoenstattiano que está ahí en una tercera o cuarta generación de esta sociedad que depende del arzobispado de Santiago y del seminario de Santiago. Y siempre mis amigos me dicen, bueno, escribe sobre Schoenstatt, plantea esos temas,
Y yo los temas que trabajo son básicamente social cristianismo, partido conservador y cosas así. Más me preocupan los problemas que las virtudes y lo luminoso de la iglesia. Entonces, cuando me invitó Luz María, dije, chuta, ¿qué voy a hablar yo de Mario? Porque estoy tangencialmente cerca de Mario, pero no en el corazón de Mario. Porque, a propósito que vivía en Rancagua, de repente los primeros campamentos de invierno, nosotros íbamos a Bellavista y los pioneros íbamos a rezar a Mario por el Cruz Negra. A veces yo me escapaba de mi casa, ojalá mi mamá no esté viendo el YouTube. Yo me escapaba de mi casa y de repente iba a Bellavista, quizás en segundo medio, primero medio, y me iba al santuario y después rezaba a Mario. Entonces, ves que voy al santuario, no puedo dejar de visitar a Mario y a veces conversar con Mario. Pero también exalumno marista, mis amigos exalumnos en reuniones me decían, mira, Mario venerable, santatiano y hermano marista, entonces háblanos de él. Y yo decía, interesante, fue ingeniero, trabajó en la Católica, está enterrado ahí detrás del santuario de Bellavista, pero más que eso no podía informar, aparte de que en un proceso de estar en Viña del Mar viviendo muchos años, íbamos a Quillota con algún sacerdote y siempre nos hablaban de Mario que pasaba por Quillota. Entonces, esa imagen de reconstrucción de Mario era una persona que visitaba mucho y acogía mucho y se preocupaba de la formación. Entonces, al leer la historia de Mario decía, quizás yo no soy el más preparado para formar, pero tengo que formar porque no nos queda otra. Hay que pensar que Mario llega como hermano María en el año 60, en donde ya los padres Benito y padre Ernesto ya no están, y después viene el padre Humberto Ambanter. Entonces Mario se siente que tiene que estar ahí, que tiene que estar presente, que tiene que formar. Bueno, yo dije, acepto este desafío de hablar de Mario, pero Luz María, por favor, entrégame documentos, porque yo casi no he sabido nada de Mario aparte de estas experiencias vitales. Y a través de Livacic me gustó mucho la historia, pero al tratar de buscar otras fuentes, otros libros, es casi lo mismo. Entonces el padre Uriburu y Livacic van contando la misma historia que se va repitiendo. Entonces, ya que me habían entregado las cartas de Mario, los diarios de Mario, dije, voy a empezar a intrusiar. Ahí en Word le coloco años 60, porque son años que me interesan, porque me interesan los problemas. Entonces voy a buscar ciertos tópicos que me entreguen información. Y después dije, bueno, tanto que hablan de Mario con su experiencia filial con la mater, con su mamá, esa cercanía a la mamá. Cuando leía Livacic decía, cuando mi padre éramos niños, él llegaba del trabajo y nosotros jugábamos a chasconearlo y le movíamos la cabeza y jugábamos con él. Y eso lo fuimos perdiendo, sobre todo yo, esa relación con mi papá en la adolescencia. Y lo vi como alguien más lejano. Entonces yo dije, voy a colocar el descriptor padre para ver cuántas veces aparece, o papá, cuántas veces aparece Mario hablando del papá. Y me encontré con 85 formas de recordar a su papá en distintas etapas de la vida de él. Pero eso, esta forma de acordarse del papá es justo en el proceso del año 57 al 64, más o menos. Entonces ya estamos hablando de un Mario que es hermano María, o que fue novicio, pero después hermano María, estando en Chile y también viviendo con su papá. Porque en el año 60 llega a la casa paterna porque los hermanos María no tenían propiedad, ni mucho menos, y era el único que estaba ahí y tenía que vivir en alguna parte, y lo más natural era vivir con su familia. Entonces encontré temas súper interesantes en cuanto al vínculo de él con el papá, que eso no sé si está muy trabajado en las historias de Mario, pero yo encontré hermoso el vínculo de él con su papá. Mario parte diciendo que él veía que el problema del hombre moderno, sobre todo en Chile,
era la poca sintonía con la divina providencia y sobre todo con el Dios Padre. Entonces Mario decía, y yo tengo que reconocer que también tengo ese problema filial con el Padre Dios. Porque yo soy muy de María, muy de Cristo, pero al Padre Dios lo veo como una persona lejana, como el omnipotente, el todopoderoso, el creador, pero no tengo ese contacto así natural con Dios Padre. Y eso lo escribe en el 57 y lo va trabajando hasta el 63, 64. Entonces, ¿qué dice Mario? Dice, eso me provoca a mí que por una parte mi formación marista, porque es como muy jesuítica de tiempos pasados, en donde el Dios que te mira desde arriba, en fin, el Dios que te juzga, pero yo, junto con esa imagen de Dios, tuve mi lejanía con Dios, producto de que yo veía a mi padre en mi adolescencia como una persona muy sentimental, muy emotiva, y eso no me gustó de él. Entonces, de hecho, decía Mario, yo tenía problemas con el amor. Y al tener problemas con el amor, lo trabajé con los hermanos de María porque cuando me decían que tenía que hacer algo como acto de amor, yo era reticente a eso, quizás escapaba y luchaba contra eso, pero también decía que a él, durante su adolescencia, le irritaba la sensibilidad del papá. ¿Y cómo lo va contando? Lo va contando diciendo, pucha, cuando muere mi mamá, yo sufrí, sí, pero no tanto como mi papá, porque para él sintió el vacío, sintió la soledad, sintió la desesperación. Tanto así desesperación, decía que en una de esas pensé que se iba a pegar un balazo mi papá. Y él lo pensaba diciendo, eso es lo que pasa con los existencialistas o los estoicos. Los estoicos saben llevar este tema, pero los existencialistas terminan suicidándose. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que no está Dios en su corazón. Y como no está Dios en su corazón, mi papá siguió sufriendo. Porque y se mira a sí mismo, yo asumí la muerte de mi mamá estoicamente, pero también sobrenaturalmente, y por eso no me afecta tanto, porque yo me alegré de que mi mamá estuviera en el cielo. Y eso mi papá no lo trabajó. No logró dar ese paso, y quizás esa ausencia de mi madre la reemplazó con la segunda esposa que tuvo, y pudo surgir. Entonces Mario empieza en el diario, obviamente esto no es día a día, sino que uno tiene que encontrar año tras otro lo que nos permite la tecnología ahora que uno coloca papá y van apareciendo todas las citas. Entonces eso hace que uno lea, no todo el diario, pero esto básicamente son de la página 400 en adelante de que Mario está trabajando este tema. Y dice, yo empecé a preocuparme por él, empecé a rezar por mi papá, que ojalá se convierta, porque la solución del hombre es convertirse a la fe. Y con eso mi papá va a dejar de sufrir. Y quizás va a abrazar la muerte, porque así lo vemos nosotros los católicos, que con la muerte nosotros nos encontramos con Dios. Entonces decía, ojalá que mi papá cambie, ojalá que mi papá deje de centrarse en ese amor muy humano o en sus problemas, y ojalá que yo, a través de mi oración, ya que empiezo a escribir estando en Brasil, a través de mi oración mi papá cambie. Pero estando ya con su papá, Mario empieza a darle vuelta al tema por esta relación filial, y en esta relación filial se va dando cuenta que mira a su papá como quizás como el hombre moderno, porque empieza a decir, mi papá ya está senil, está aburrido, se enojó con mi madrastra y ella está un poquito rara también, entonces a mí me tiene con los nervios de punta, porque ¿cómo puedo servir yo, cómo puedo educar yo teniendo esta caos en la casa, con esta distracción en la casa y con estos problemas que me cuenta mi papá que está sufriendo? Entonces, evidentemente, decía Mario, lamentablemente no conoció a Dios, y si hubiera conocido a Dios no tendría estos problemas. Eso es como la esencia. De repente decía, mi papá
es sumamente aburrido porque repite los temas, habla del el mal gobierno que tenemos y empieza a despotricar con la vida cotidiana. Y de repente yo pensaba, pucha, ¿qué tema más actual? Pensando en mi persona, en mis amigos, en la gente de la rama de hombres, que estamos más bien seniles que jóvenes. Y decía, pucha, eso yo creo que tiene que ver con el amor humano, sobre todo el amor masculino, en donde Mario pareciera ser que reprime el amor masculino y asume el amor femenino. O sea, no que él ame femeninamente, sino que él reciba el amor femenino. Entonces, yo decía, parece que a Mario le falta dar amor masculino, porque él no tenía ningún problema con la Virgen, con Cristo, pero sí decía con el Padre Dios. Bueno, en su peregrinar y en su oración, porque Mario era muy riguroso, entonces él, año tras año uno veía que empezaba a avanzar. Y una vez de retiros, él empieza a decir, me he dado cuenta que en realidad esta relación con Dios, de la cual yo le achaco a mi padre la culpa de ello, en un principio me alejé, después lo critiqué y después lo desprecié. Tal cual las palabras. Mario, hermano María. Después lo desprecié. Entonces ahí yo me imagino que Mario se siente decir, ¿y por qué lo desprecié? Porque él nunca abrazó la fe ni fue como yo. Por lo tanto, estoy juzgando a mi padre en comparación conmigo y yo me estoy mostrando como una persona superior a mi padre. Y Mario dice, pasan los años, y Mario sigue pensando y dice, eso es orgullo. Es orgullo y es un orgullo mío. Mi papá en este caso no tiene problemas, el que tiene los problemas afectivos soy yo, dice Mario. Porque yo no he sabido asumir a mi papá. Por lo tanto, dice, voy a dedicarle tiempo aunque me aburra. Y ahí en uno de sus retiros le llega esta palabra del padre Kentenich, que Dios es Padre, Dios es bueno, bueno es todo lo que Él hace. Un poquito antes de morir, a fines del 63, noviembre del 63, Mario viene de otro retiro y dice, yo ya me siento un hijo de Dios Padre, que Dios es providente, y en realidad ahora en vez de rezar para que haya un mejor ambiente en mi familia, yo me preocupo de haber dado el tiempo, el cariño a mi hermana, a mi madrastra, a mi papá, y ese cariño me siento al debe. Entonces necesito ahora mi propósito personal integrar eso. Y finalmente Mario va diciendo, es bueno decir lo que yo nunca dije, porque se subentiende que trabaja el tema del amor filial, pero hacerse niño en espíritu, y Mario quiere reconquistar eso que era de niño. Entonces dice, es bueno que yo reconozca lo que fue mi padre para mí. Déjenme encontrarla, se nos pierde siempre las páginas de las críticas y de lo que queremos expresar. Pero él le dice, bueno, yo considero que mi padre me sustentó, mi padre me quiso mucho, mi padre nos amó, me sigue amando, mi padre me dio las herramientas para que yo tomara mis decisiones y fuera libre, a pesar de que mi padre no tenía fe. Y lo que más agradezco es el amor que yo recibí de mi papá. Entonces dice, y eso es muy valioso, y por eso yo le rezo a Dios y le doy gracias por haberme bendecido con el Padre que me entregó. Entonces termina esa locución que se le escribe para él, pronunciando las mismas palabras en alemán.
Gott ist Vater, Gott ist gut, gut ist alles, was tut. Y eso a mí me cautivó. Yo dije, Mario se las trae. Aprendió a amar y después murió. Aprendió a amar como varón y después muere. Y asume ese Dios bondadoso, Dios que es bueno, Dios que es todo ternura, si uno puede decir. Muchas gracias. Vamos a dejar que hagan las preguntas, inquietudes que le hayan aparecido. Quisiera complementar un detalle. El papá de Mario era ateo y masón, pero al final de su vida se convierte y recibe todos los sacramentos que se los da el padre Esteban Uriburu, padre de Schoenstatt, actualmente Argentina, es un argentino. Y encontré muy emocionante que al final de la vida el padre se hubiera convertido, hubiera recibido al Señor, y el cáliz vivo que Mario quería hacer se compartió con su padre. Un regalo que la Mater le dio desde el cielo, porque el papá murió el año 73, puede haber sido más o menos, y cuando Esteban estaba todavía haciendo práctica en Chile después de su ordenación sacerdotal. Curioso que un argentino es el que convierte al papá de Mario y no un chileno. Pero eso muestra la universalidad de la Iglesia y la universalidad de Schoenstatt también. Y ahora, levanten la mano los que quieran. Adelante. Hablarte de los pozos, de los libros. ¿En qué estado se encuentra el proceso de Mario? Ya, es que hace que estoy con los videos malos, pero ya me dijeron lo que me habían preguntado. El proceso de Mario terminó con la declaración de venerable. Primero, es un siervo de Dios cuando se estima de que es posible investigar, y eso duró prácticamente 20 años casi. Después, los jueces, que entre paréntesis son 9 jueces, 9 teólogos, que bajo secreto de confesión y de excomunión no pueden decir de que están estudiando la posición de Mario. O sea, es una cosa muy misteriosa. O sea, uno dice, ¿por qué? Pero nadie puede, para que no se influyan unos con otros los teólogos que examinaron. Pero los teólogos no pensaban examinar hasta unos 15 años más. Entonces lo íbamos a celebrar desde el Padre que lo recuerdo, digamos. Porque ahí sí ya no va a quedar ninguno de los que fuimos testigos de la vida de Mario, por lo menos los últimos años de su vida. Y en febrero de ese año, el 20 de febrero, los sacerdotes, los teólogos, hacen un informe favorable, a pesar de que antes habían puesto preguntas que mostraron de que no habían leído bien los documentos. Es curioso, pero imagínate una cosa tan seria que la leen más o menos nomás los teólogos. Bueno, son seres humanos igual que nosotros. Y los teólogos aprueban y después se presenta a lo que se llama en esa época la Congregación de las Causas de los Santos, que ahora se llaman, un nombre distinto, se llama ¿cómo se llama? Da lo mismo, es burocracia vaticana. Y entonces los cardenales también aprueban el documento de los teólogos. Y nos avisaron a nosotros esa cosa. Dijimos un año, bueno, lo primero que fue que se haya pedido que se analizara por parte de los teólogos fue los regalos de la providencia. 31 de mayo, sin que el Papa supiera que era el 31 de mayo, viejo. O sea, nadie le dijo, es fiesta de los Centatianos, nadie. El Papa firma el decreto al día subsiguiente, que eso no se ve nunca. Los que algo sabemos de lo que son las argucias del Vaticano,
un año más por lo menos, 2 días. Misterioso, fue una sorpresa para todos nosotros. Y entonces el proceso se acaba y se le declaró venerable por parte del Papa. Los siervos de Dios puede estar avanzado un proceso, pero después se rechaza y se puede acabar. En el caso de los venerables no hay retroceso, queda estipulado para siempre que es un venerable, que es por lo tanto una persona digna de ser canonizada. Y el proceso en este momento, ya el Vaticano no tiene nada que intervenir, no tiene nada que hacer, no tiene nada que decir. Lo dijo ya la Comisión de Teólogos y la palabra del Papa diciendo esto es venerable, digno de ser venerado. Ahora, ¿quiénes son los que van a beatificar? Es Dios. Pero Dios a través de quién? De nosotros, los que estamos aquí sentados. Y otros más. Y los centenares que piden oración y que de repente va a haber una enfermedad fuerte y se va a hacer una enfermedad digna de ser... Es un juicio o un proceso independiente, ya no hay cambio de lo que se dijo que era venerable. Y ese primer milagro es la condición para beatificarlo. O sea, él está a las puertas de la beatificación, pero necesita nuestra ayuda, invitando que mucha gente lo invoque y lo conozca, porque al final es Dios a través de nosotros el que está beatificando a Mario. Y después hay un segundo milagro para beatificarlo, para canonizarlo y declararlo santo, que se le venera universalmente. Los beatos también son santos, pero son de la comunidad a la cual pertenecía y del país al cual pertenecía el futuro beato. ¿Ah? O sea, es una cosa curiosa, pero el beato también es un santo. Pueden haber iglesias que lleven el nombre del beato, por ejemplo. Y esa cosa la tenemos que conseguir con oración, capital de gracia, e invitando a mucha gente a que conozca a Mario y que además se impregne de las cosas que Mario le regala a la iglesia. ¿Ah? Eso de que sea el más grande místico, eso no lo dije yo, lo dijo el juez que hizo el juicio diocesano de 5.000 páginas a máquina. ¿No? 5.000 páginas. Pocos juicios tan extensos y detallados como el que tuvo Mario. Curiosamente que don Pancho Valdés Subercasó, capuchino, y Mario son los únicos venerables que tiene la iglesia chilena. Pónganse en la casa. No es así nomás la cuestión. Es el único, junto con don Pancho Valdés, que fue Bipostón, que yo también lo conocí. Y era un gran tipo, un tipo fantástico. Pero no, todos los demás son siervos de Dios y está la pelotera todavía hasta que se termine y se decida, pero va a pasar tiempo. Ni siquiera don Joan Posobón, que yo lo habría canonizado sin milagro y sin nada. Porque lo que pasa es que los brasileños son muy despelotados para sus cosas, son muy, muy desordenados. Y aquí nosotros sabíamos eso, los que trabajaron en el juicio diocesano se fijaron mucho. Ahí está la hermana, ¿cómo que se llama la hermana? ¿Teresina? ¿Ah? No sé. No, la hermana, pues sí. Amelia. ¿Ah? La hermana La hermana Amelia, famosa. Ya me estoy poniendo viejo, estoy olvidando los nombres, pero no de las caras. Eso propio los viejos. Y la hermana Amelia, que fue la que más trabajó en eso, fue la gran postuladora en el fondo. Ahora parece que la contrataron para el proceso de Hernán Alessandri, del padre Hernán. No parece, es. ¿Ya fue oficializado? Yo creo que sí. Ya quiero hacer una pregunta. El padre Hernán no es venerable, ¿no? No, y la profesión de venerable es larga. Y la otra pregunta, ¿por qué Mario, cómo se sabe que él se declaró cáliz vivo? Ahora, es cuidar personal. Cuidar personal y una de las herramientas que tenemos para poder avanzar en la vida espiritual
Él, unidad personal como Cristo y María, como Cristo calificó portador de María. Pero ella quiere hacer otra pregunta. Llegó a descubrir eso. Sí. A mí me parece que fue el grupo primero que trabajó ese lema. Y él lo tomó. Era tu grupo en el movimiento. En el relato que se hace de Mario, él cuenta que es muy importante para él el padre Benito Schneider, y el padre Benito Schneider les va dando Su confesor, ¿verdad? su confesor, director espiritual. Él lo lleva a Schoenstatt desde los hermanos maristas, porque él va a los hermanos maristas para ser asesor de los hermanos maristas para Acción Católica. Y de ahí toma Mario, se lo trae a Schoenstatt después de 2 años de trabajar con él. Entonces el padre Benito a los jóvenes les da mucho de este tema que tiene que ver con 31 de mayo, perdón, con el tema de los caballeros medievales. Y esto de los caballeros medievales, los caballeros del Santo Grial. Entonces ahí está el mito del rey Arturo, la mesa redonda, donde el rey Arturo pide que vayan a buscar el cáliz de Cristo para un proceso redentor de su reino. Entonces ellos como grupo deciden llamarse los Caballeros del Santo Grial y construir una bandera. Y en ese proceso de buscar el ideal de grupo y de la bandera, Mario trabaja sobre el cáliz y el Santo Grial. Y él, antes de decir yo quiero ser cáliz vivo, dice yo quiero hacer extraordinariamente bien, lo ordinario extraordinariamente bien. Y por años su ideal era ese. Pero cuando el grupo conquista el nombre, dice hay que integrar esto y termina siendo cáliz vivo. Pero eso es lo interesante de Mario. Mario, uno cuando trabaja en el ideal personal, uno piensa que yo lo saqué y ahora lo logré y lo consagré y lo sigo mejorando, pero Mario va modificándolo. Entonces Mario tiene esa gracia de que no se queda tanto en el presente, sino que va trabajando constantemente hasta conquistar lo que él estima. Entonces está vinculado con su grupo de todas maneras, con su grupo de vida, y de hecho lo entierran con la bandera de los Caballeros del Santo Grial. Al final. Allá, José. Usted. La pregunta mía es muy concreta. Como usted decía, que ya el proceso se terminó. En este momento, ¿habría algún milagro que podría estar, ¿no es cierto?, recibido por la comisión de acá, que esté examinándose, o no hay nada a hacer en los ojos? No hay ninguna cosa aceptable para la comunicación de los santos, no. Es que yo le agregaría algo, Juan Enrique. El milagro, tú me corriges, el milagro tiene que ser de una sola vez y rápida. O sea, si tú tienes un accidente vascular, claramente, o no, o sí va a la máquina, pero tiene que ser así, y que no quepa duda alguna que es la intervención del Señor. Bueno, hay un hecho que pasó cuando la Kiki Quirós de Tagle, la señora Guillermo, quedó, que iba a quedar como planta, o sea, ¿no? Que pasa muchos accidentes de auto, esa cosa. Y ella me acuerdo que me dijo que estaba inconsciente, pero oía a sus hijos que decían, ¿cómo le vamos a decir al papá de que la mamá va a quedar como planta? Y ella lo escuchó, digamos. Así que no hay que hablarle nunca a los que están muriendo, entre paréntesis, porque es lo último que se pierde. Aunque aparentemente está inmóvil y que no puede hablar ni moverse. Era realmente, y después sanó, y la Kiki sanó completamente. Pero se pensó usar ese como milagro, sobre todo que la Kiki y Guillermo tenían un vínculo muy grande con Mario. Se pensó usarlo ese como el milagro. Pero ¿qué sucede? Que el médico católico
dice que no, si esto fue por nuestros remedios, nuestros tratamientos. Y el médico ateo dijo, no, esto es absolutamente milagroso porque estaba convertido en una planta y ahora anda caminando por acá. Pero en fin, así fue. Y esa fue una cosa inexplicable, porque por otro lado tampoco estaba terminado el proceso en Roma, no había sido entregado, no se había hecho la posición, que es una síntesis de las 5.000 páginas del proceso diocesano chileno a 500 páginas para que lo lean los teólogos, porque estar leyendo 5.000 páginas es de loco. Claro, no tienen tiempo nadie para hacer eso. Pero ahora, ¿qué pasa? Que la gente no sabe cómo tiene que hacer estas denuncias de posibles milagros. Primero, los cánceres en general no son atribuidos a milagros actualmente, porque ha avanzado tanto la medicina que hay muchos cancerosos, incluido yo que estoy aquí presente, que han logrado superar el cáncer. ¿Te fijas? Entonces, no es una cosa que nunca se pueda, no. Los tratamientos que existen para el cáncer ahora son increíbles, de la trasplante de médula y un montón de cosas. Entonces, y creo que hay que saber que tiene que ser una enfermedad complicada, o sea, que no tiene salida. Segundo, los que piden tienen que ser por la intercesión del venerable Madre Uriar. Pero cuando la tía está rezándole al Padre Pío, don Pedro Pérez le reza a la Juanita de los Andes, y don Juan Machuca le reza al Padre Hurtado. Ese puede ser un milagro, pero son tantos los que se metieron en el cuento que no corre. No, les cuento que son entre telones porque de repente uno cree que todo es muy fácil. No es tan fácil. Entonces, mientras más personas invoquen la intercesión del siervo, del venerable, más posibilidades hay de que Dios intervenga con un milagro aceptado con la congregación de la causa de los santos. Y eso depende de nosotros y de nuestros amigos y de nuestros parientes. Pero hay que explicar de que es una restricción vaticana de que esta cuestión se tiene que concentrar todas las fuerzas en uno. Porque si no, ¿a quién le atribuimos? ¿Al Padre Pío, o a la Juanita de los Andes o a Mario Iriar? Si todos se concentran en uno, bueno, va a salir adelante. Una pregunta, ¿y el doctor ateo y el doctor católico están vivos? ¿Cómo? El doctor ateo que atendió a la señora ¿Cómo se llama? Pero yo no lo sabía directamente. No, hay otro cuento que también me lo contó Sergio González, que resulta que estaba muy grave un niño en la clínica de Las Condes, allá arriba. Y la mamá había trasnochado 3 días y entonces una hermana o una comadre reemplazó al lado del hijo que estaba tan grave y ella se fue a descansar porque no había dormido durante 3 noches. Es una cosa inaguantable. Y se fue a la casa y prendió la televisión, típico cuando uno volvió a su casa, prendió la televisión y estaba el padre Joaquín Allende diciendo: conozcan a Mario Iriar, persigan a Mario Iriar, pídanle a Mario Iriar. Así con esa fuerza al padre Joaquín que le pone color a la cosa. Bueno, al día siguiente volvió de nuevo a estar con su hijo en la clínica de Las Condes y acercándose al mediodía le dice a la hermana que la acompañaba, a la hermana física de su pariente: oye, ¿y dónde habrá alguna iglesia por aquí cerca? Entonces la hermana le dice: sí, está la capilla de los Chantatianos que está ahí en la calle Campanario. ¿Y cómo se llega allá? Hay que atravesar acá nomás y se sigue para allá por la calle, por Harley y después... Y fue. Y llegó a Campanario y no tenía idea que si había o no había santuario y nadie. ¿No? Y le pregunta a la secretaria: ¿dónde queda la capillita de la Virgen de Schoenstatt? Está allá adentro, pasado esta cosa para allá. Y de repente mira una foto de Mario Iriar
y me salté una cosa. En la mañana se acercó un médico con delantal de médico y le dijo que se tranquila, su hijo se va a sanar. Bueno, me tuve que devolver para atrás por algo que era fundamental, que este médico que va y dice, va a sanar. Bueno, llega a Campanario y de repente la secretaría mira una foto de Mario Uriar que había en aquel entonces, no sé si todavía está porque no voy casi nunca más. ¿Y qué hace aquí el doctor de la clínica? ¿Cómo señora el doctor de la clínica? Sí, le dice. Estuvo allá y me dijo que mi hijo se iba a sanar. Lo que ella vio fue la misma cara de Mario que estaba en esa fotografía allá abajo, que no sé si está todavía. Pero, desgraciadamente, los que supieron esto, yo no lo supe porque soy más copuchento. Habría tomado aquí al tiro, qué sé yo, va a aprovechar la cosa. Pero el que lo vio, lo contó después como gran gracia. Pero la verdad que esa cosa debería haberse registrado en forma. Porque fue una cosa muy especial. Y el problema es que nadie tomó registro de quién era la señora ni cómo se llamaba. Investigar. Faltan más. ¿Qué año fue? Y ahí no fue. Ahora hay que darle duro con el milagro para que alcancemos a verlo beatificado, porque los beatos son beatificados en el país, no en Roma. Las canonizaciones son en Roma, pero las beatificaciones son en el país de la persona. Entonces lo estaríamos beatificando en Bellavista. Uy, como que estaríamos llorando de emoción ahí. Una corrección que nos hacemos nosotros mismos. ¿Por qué somos tan pocos habiendo un encuentro con personas tan capaces como ustedes? ¿Por qué vinimos tan pocos? Hay 20 personas. Las de vacaciones, pues. Mira, aquí lo que pasa es que se quiere que Dios hable. Que sea Dios el que diga ahora. Sí, este es un beato. Y eso depende de que nosotros pidamos que se produzca el milagro que lo va a hacer beato. Porque lo más importante ya pasó, venerable. Eso es lo más importante. Como les dije, 2, Mario y don Pancho Valdés, el obispo de Osorno. Y nothing more, nadie más. Y en Schoenstatt, en Schoenstatt tenemos 3 beatos. Karl Eisner, que es maravilloso, que es uno de los tipos más, de un alma más linda que ha producido Schoenstatt. Alex Andrishki y Gerhard Fitzgerald. Son de los sacerdotes diocesanos que murieron en el campo de concentración y que están beatificados. Y en Schoenstatt nadie tiene idea de que estos hermanos de Alianza estén beatificados. Nadie sabe. Y yo creo que se nos va a demorar Dios mientras seamos tan mal agradecidos con Él por los 3 beatos que nos ha regalado. Esa es una cosita que la tengo entre cejas. Perdón, tú ibas a decir algo. No, es algo muy trivial. O sea, muchos me dicen, amigos, yo soy madrugador también, que somos pocos. Así, ¿por qué en la iglesia somos tan pocos? Yo les digo, ¿somos 12? Sí, entonces no hay problema. Muy poco. Con 12 la iglesia parte, con 12 o 13 personas llegó el Espíritu Santo en Pentecostés. Por lo tanto, más que preguntarnos por lo pocos que somos, deberíamos preguntarnos por qué tan fuerte han calado los ideales en nosotros y qué tan dispuestos estamos nosotros también para ser como Mario, como Padre Kentenich, como José Englund. Yo creo que esa es una pregunta más vital, más que preguntarnos de la cantidad. Yo creo que deberíamos jugarnos nosotros que estamos acá por eso. Yo también encuentro que yo no me quiero preguntar por qué tampoco, porque yo digo están los que tienen que estar. Pero sí creo que hay una estrategia comunicacional que nosotros no tenemos. No tenemos cómo llegar a las bases. Esta vez nació así, entre comillas, espontáneo. Muchas cosas salieron, yo digo que a nosotros nos faltó el manual del cortapalo, para no equivocar las mismas cosas otra vez. Que si hay que llevar jabón, el jabón, si hay que repartir materiales, tener el material a tiempo. Que
detalles en el fondo, pero lo que yo creo que tenemos que tener una mejor base comunicacional. Sí, pero en este minuto nos están escuchando en Argentina, por ejemplo. Eso es verdad. ¿Ya? Hay gente de mi rama que está viendo esto por YouTube, así que no seamos tan masoquistas, porque YouTube, esto va a quedar grabado, entonces es importante que estos medios también multiplican la llegada, pero yo insisto, hay que hacer un trabajo personal, hasta qué punto nosotros podemos transparentar Schoenstatt, al padre Kentenich, a Mario, y de qué forma nosotros podemos ser para otros también fuente de encuentro con Dios. Eso yo rescaté de Mario, porque Mario, él decía, yo quiero que mi papá se abrace la religión, pero él no lo logró. Pero lo que sí logró fue amar como Dios quiere que ame. Eso yo encontré muy valioso en Mario. Yo creo que García dijo algo bien importante, la estrategia comunicacional, dijo él. Pero yo creo que no solamente de comunicación, sino que debería haber una estrategia de cómo tomar a gente antigua, que informe, Hay que investigar qué hacer. Claro. Solamente conozco un cuaderno que hay en la tumba de Mario. Es lo único que conozco en concreto que se está haciendo. Y todo lo que pasa es que contemos, en la tumba de Mario hay una tril y dentro de la tril hay un cuaderno. Sí. Aquí también está. Aquí también está. Y resulta que en mi pensamiento propio, la corriente de vida que hay en torno a Mario es por los que peregrinos que van ahí y que nosotros no sabemos quién son y que nunca vamos a saber quién y por qué estuvo ahí. A menos que uno revise un poco el cuaderno, pero qué maravilloso leer el cuaderno. Pero yo creo que ahí Mario nos gana, porque Mario hace que ocurran cosas que uno no sabe que están ocurriendo. Bien. Estamos llegando a la hora. Desgraciadamente deberíamos seguir con muchas más cosas, porque ustedes no se imaginan las que tuvimos que callar, porque no alcanzamos. Y agradecerle a cada uno de ustedes y pedirle que compartan su vinculación con el venerable. Mario nos necesita ahora, nos necesitó antes, nos necesita ahora. Y yo creo que es un gran regalo a la Iglesia. En la perspectiva de las dificultades que ha habido con nuestro fundador, hay que acordarse del dicho de la Escritura. Las obras son amores y no buenas razones. Y los frutos buenos, los árboles buenos dan frutos buenos. Si el Padre Kentenich produce santos, ya los produjo. Pero más ahora, las cosas se van a facilitar también hacia adelante. Todo lo que el demonio ha metido su cola en los últimos tiempos. Bueno, terminamos con esto y nos ponemos de pie para agradecerle. Si alguien sabe cómo se llama el niño del milagro y qué año fue en la clínica Las Condes. No, nada. No, eso no hemos podido conseguirlo. Y va a ser un milagro difícil, porque es un milagro de una aparición, de un muerto que se aparece. Como el Padre Pío. Claro, el Padre Pío tenía esos milagros. Bien. Nos ponemos de pie y le damos gracias ante Dios, a Dios uno y trino. Junto con la Mater lo adoramos, bendecimos y damos gracias. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco todo a ti y en prueba de filial afecto te consagro esta noche mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, y ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento de posesión tuya. Amén. Con Cristo su Hijo. Bendíganos la Virgen María. La imagen que está ahora en el santuario es la imagen que ha estado siempre en la recepción de María. Así que ya tenemos descubierto una parte.